Bueno, pues buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos y amigos que nos visiten esta tarde. Dios los bendiga. Vamos a dar comienzo en esta tarde a esta pequeña lección que esperemos sea de alimento espiritual, ¿verdad?, para cada uno de nosotros y nos pueda servir, ¿verdad?, en nuestro diario caminar. Primeramente, ¿verdad?, dándole las gracias a Dios que nos permite la vida y la salud, ¿verdad?, para estar aquí delante de ustedes. Y también después va a los hermanos de esta congregación que pues muy amablemente, ¿verdad?, me han cedido su lugar, ¿verdad?, o me han dado el privilegio de poder esta tarde exponer la palabra de Dios. Pues les agradezco, ¿verdad? Dios les bendiga y espero no sea la primera ni la última vez, ¿verdad?, que me dejen hacer esto delante de ustedes. Quitando un poco los nervios, ¿verdad?, de enfrente, es la primera vez en quizá un tiempo, ¿va?, que estoy delante de un público tan grande. Usualmente he predicado en congregaciones con no tantos miembros, ¿va?, como aquí. Así que es un privilegio y hasta la misma vez, ¿va?, se hace difícil porque cuando todos los ojos están en uno, ¿va?, tiene que cuidar lo que dice, lo que no dice, lo que hace y lo que no hace. Y a lo que voy, hermanos, no es excusa, ¿verdad?, pero estoy avisándoles. Muchas de las veces se mete lo pocho, ya como se conoce ahí en El Paso, y me salen palabras que son entre inglés y español. Y así que les pido una disculpa si algunas palabras dicen, no, pues se me hace que esa no existe en el español. Pero después se las explico y ya ustedes me corrigen y me dicen qué es la palabra correcta. Ok. Bueno, hermanos, en esta tarde vamos a hablar sobre un tema que es importante para todos los cristianos, porque como conocemos y sabemos, Dios demanda del cristiano muchas cosas. Demanda que cada ser humano, que cada hombre haga lo que Él exige. Y vemos de que cuando vemos esto a la luz de las Escrituras, nos encontramos, ¿verdad?, en qué situación como humanos estamos. Esta predicación, hermanos, amigos, tiene por título, ¿verdad?, 4 hábitos que vale la pena tener. Y para nuestra cita, ¿verdad?, tenemos allí lo que viene siendo en 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice: mas creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, vemos aquí en este versículo, nos dice, mas creced. Vemos, ¿verdad?, de que al cristiano se le demanda, ¿verdad?, de parte de Dios, que cada uno tenga su crecimiento, que cada uno, ¿verdad?, empiece a crecer. Vemos aquí, ¿verdad?, esta imagen de esta planta que empieza, ¿verdad?, como semilla y se va desarrollando, ¿verdad?, poco a poco. Se le va nutriendo, ¿verdad?, se le va dando esa agua, esa luz solar y poco a poco, ¿verdad?, va creciendo. Si nos ponemos a pensar, hermanos, cada uno de nosotros que ya hemos obedecido a la palabra de Dios, así empezamos. Cuando la persona viene, ¿verdad?, a oír la palabra de Dios, se planta, ¿verdad?, esa semilla. Después, ¿verdad?, a través de los estudios, a través de sus propias lecciones, pues va creciendo, ¿verdad?, se va llenando más, tiene ese alimento espiritual, hasta que llega, ¿verdad?, a la madurez. Y vemos, hermanos, que el crecimiento es la meta que todo cristiano debe tener. Todos, ¿verdad?, cada uno de nosotros, nuestra meta tiene que ser, tengo que llegar, ¿verdad?, a ser ese cristiano maduro. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa, ¿verdad?, cuando no he alcanzado, ¿verdad?, esa madurez? Y es allí, hermanos, donde tenemos que hacernos un chequeo, tenemos que nosotros, ¿verdad?, reflexionar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Un ejemplo, hermanos, si un niño deja de crecer, ¿al padre le causaría preocupación? Claro que sí. Ahora pongamos la misma perspectiva, hermanos, a lo que Dios ve como nosotros, como cristianos, como hijos suyos. Si ve, ¿verdad?, que estamos estancados,
si ve, ¿verdad?, que no nos hemos movido, que no hemos seguido creciendo, quiere decir, ¿verdad?, que algo está mal. Ahora, algo que podemos decir, bueno, hermano, estamos hablando del crecimiento, estamos hablando, ¿verdad?, sobre el avanzar, sobre el ser más maduros, pero la pregunta es, ¿cómo medimos? ¿Cómo medimos si realmente hemos crecido o no? ¿Cómo sabemos, ¿verdad?, si vamos madurando como cristianos, como hijos de Dios? Para mí, hermanos, creo que hay dos preguntas. La primera, ¿somos los mismos cristianos que hace 6 meses? ¿Y por qué 6 meses? ¿Verdad? Sé que estamos en agosto, pero dije, bueno, vamos a trazarnos unos cuantos meses. Un ejemplo, junio, julio, ¿verdad?, más o menos. En enero, hermanos, por lo regular en la mayoría, ¿verdad?, de las iglesias se predica, o casi al terminar el año, ¿verdad?, se predica y dicen, bueno, hermanos, lo que no hicimos este año, vamos a empezar el año y vamos a tratar, ¿verdad?, de seguir adelante. Vamos a tratar, ¿verdad?, y nos ponemos metas y decimos, bueno, vamos a ser más espirituales, vamos a crecer más, vamos a hacer muchas más cosas. Bueno, aquí estamos, hermanos, a mitad del año, un poquito más, ¿verdad?, estamos ya casi a finales de agosto. Reflexionemos. Somos los mismos cristianos que empezaron en enero. ¿He avanzado? ¿He hecho algo más? Bueno, si es que sí, pues tenemos un problema. Porque si soy el mismo cristiano que era hace 6 meses, quiere decir que no he cambiado nada en mí. No he procurado cambiar nada, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo los últimos años, los últimos meses, a lo que estoy haciendo hoy. Y es cuando empezamos a ver, ¿verdad?, la preocupación de estancarnos en el mismo lugar. La siguiente pregunta, hermanos, es, ¿estoy poniendo lo que he aprendido en práctica? Si empezamos a analizar, hermanos, el tiempo, ¿verdad?, que pasamos aquí en la congregación, oyendo estudios o quizá yendo, ¿verdad?, a estudios bíblicos en casas, y oímos la palabra de Dios y nos ponemos a estudiar y a escudriñar y todo lo demás que hacemos, hermanos, y ponemos en la perspectiva, bueno, todo lo que sé hasta el día de hoy lo he puesto en práctica. Se me han dicho, ¿verdad?, varias lecciones, varios estudios que me hablan, ¿verdad?, sobre el ser más unido. Decía nuestro hermano, ¿verdad?, en la mañana en su sermón, ser más, ¿verdad?, conocer más de Cristo, ser más, ¿verdad?, como Él. Tengo que conocerlo. Bueno, en perspectiva conmigo, ¿verdad?, ¿dónde estoy yo? He crecido, ¿verdad?, he aprendido, estoy practicando. Hay una gran diferencia, hermanos, entre el sentarnos a oír la palabra de Dios y realmente practicar lo que la palabra de Dios nos dice. Podemos sentarnos aquí, ¿verdad?, los domingos todo el día, reunirnos el miércoles, pero eso no cambia, hermanos, que lo que oiga lo ponga en práctica. Porque me puedo sentar aquí, pero lamentablemente, ¿verdad?, eso no me va a salvar. Al menos que yo practique, que haga las cosas, ¿verdad?, que Dios me está exigiendo, entonces es, ¿verdad?, como puedo alcanzar la vida eterna. Debemos de hacernos, hermanos, una valoración, ¿verdad?, espiritual. Decíamos al principio, ¿qué hábitos, verdad? Decía yo, 4 hábitos que debemos de tener. Bueno, ¿qué hábitos tengo yo? Porque si una de esas dos preguntas, ¿verdad?, fue de que, bueno, soy el mismo cristiano o no he puesto en práctica lo que he estado estudiando, bueno, tengo que analizar, ¿verdad?, qué es lo que estoy haciendo. Y de acuerdo, hermanos, a las personas, ¿verdad?, que tienen quizá un intelecto humano más grande que el mío, porque yo no tengo un doctorado y cosas así, mencionan, ¿verdad?, que la única forma de lograr crear un nuevo hábito, dice, es repetirlo las veces que haga falta hasta que se haga o que se haga automático. Para esto hace falta constancia, motivación y fuerza de voluntad. Hermanos, todo lo que tengo que hacer yo para crearme un hábito, ¿verdad?, poniéndolo, ¿verdad?, en el ejemplo más familiar, yo, ¿verdad?, me he creado un hábito, ya vamos aquí para 3, 4 semanas, ¿verdad?, desde que regresamos para acá, para el valle,
Ya se nos ha hecho un hábito salir a comer muchos tacos. Están muy buenos, ¿verdad? Y ya es algo habitual. Ya es algo, ¿verdad? Que sin pensarlo, ¿sabes qué? Vamos a comer unos tacos. Pueden ver, ¿verdad? Que desde que he venido para acá he agarrado un poco más de peso, pero eso es por la buena comida que tienen ustedes aquí en el valle. Pero vemos, hermanos, que es algo, ¿verdad? Automático, no lo pensamos. No decimos, bueno, voy a cambiarlo, quizá no me voy a detener, ¿verdad? De quizá estar comiendo tantos tacos para bajar un poco, ¿verdad? De peso, quizá mantenerme en forma, ¿verdad? X, lo que sea. Y cuando vemos esto, hermanos, esta práctica en nuestra vida espiritual, pues vemos, ¿verdad? Dice, falta constancia, falta motivación, dice, y fuerza de voluntad. Esto, hermanos, que vemos aquí es lo mismo que Cristo nos dice a través de su palabra. Él nos dice, sean constantes. Bueno, ¿constantes en qué? Encuentren esa motivación. Bueno, ¿cómo nos motivamos? ¿Qué nos motiva a ser, verdad, verdaderamente discípulos de Cristo? ¿Qué nos motiva, verdad, realmente a ser hijos de Dios? Fuerza de voluntad. Bueno, realmente quiero ser, verdad, un cristiano verdadero. Si reflexionamos, hermanos, al principio cuando obedecimos la palabra de Dios y el día de hoy, ¿verdad? En donde estamos espiritualmente hablando, tenemos la misma fuerza de voluntad de hacer las cosas hacia Dios. Y si no es así, ¿qué cambió? Si no es, ¿verdad?, la misma motivación que tenía, si no es las mismas ganas, ¿verdad?, de hacer las cosas para Dios, un hábito cambió. Y eso es, hermanos, lo que tenemos que analizar, ¿verdad?, dentro de nosotros mismos. ¿Qué hábitos desde que empecé mi carrera cristiana quité o a lo mejor, ¿verdad?, los sobrepuse? Puse otras cosas más importantes, ¿verdad? Quizá cosas materiales, quizá mi familia, quizá mis estudios, ¿verdad? Quizá X, podemos hacer varias excusas. Pero pensemos, hermanos, la única forma de lograr crear un nuevo hábito es repetirlo varias veces. Y esta tarde, hermanos, amigos, yo, ¿verdad?, saqué 4 hábitos que creo que nos pueden preparar y ayudar para seguir creciendo y no estancarnos en nuestra vida espiritual. El primero, hermanos, es el hábito de orar. Si vemos, ¿verdad?, Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, cuando cada uno de nosotros hacemos nuestras oraciones en privado, en nuestras casas, ¿por qué oramos? ¿Oramos por seguir creciendo? Nos acordamos, ¿verdad?, que quizá aunque yo sea un cristiano maduro, hay aquellos hermanos que necesiten ayuda. Me preocupa, ¿verdad?, aquel hermano que a lo mejor está lejos. Debo de orar, hermanos, como dice aquí, dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, dice, y inteligencia espiritual. Saber, ¿verdad?, cómo aplicar la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, la Escritura nos dice, desde el día que oímos, desde el principio, cada uno de nosotros debe de tratar de ¿qué? De ocuparse en la oración. La oración, hermanos, es la comunicación directa que tenemos con Dios. Y si utilizamos, ¿verdad?, ese método, bueno, pues sabemos, ¿verdad?, que vamos creciendo. Si la oración es por mí, bueno, pues qué bueno. Pero acordémonos, ¿verdad?, de los demás que están alrededor de nosotros. Acordémonos, ¿verdad?, de esos hermanos que quizá, ¿verdad?, todavía no alcancen, ¿verdad?, esa inteligencia espiritual, esa madurez. Que quizá necesiten un poco de empuje, que quizá necesiten un poco de nuestra ayuda. Y este hábito, hermanos, si lo practicamos constantemente, pues llegaremos a lo que nos dice este versículo. Lucas capítulo 22, versículo 40. Dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis, dice, en tentación. El mismo Cristo, hermanos, se los dijo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sabía cómo Satanás obraba.
Hermanos, si nosotros hemos estado en el camino de Dios, no ignoramos las maquinaciones que Satanás trata de involucrar día con día en nuestras vidas. Sabemos, hermanos, que Satanás trabaja, ¿verdad?, con el propósito de hacernos caer. Y Cristo, hermanos, les decía una recomendación a sus discípulos: hey, oren para que tengan esa salida, para que no vayan a caer. ¿Cuál es nuestro hábito, hermanos, día con día para no caer, ¿verdad?, en tentación? Nos dedicamos a la oración, nos comunicamos con Dios y le pedimos: Dios, este día que me voy a levantar, sé que va a haber mucha lucha, sé que va a haber, ¿verdad?, muchas cosas que van a pasar, problemas, situaciones difíciles, pero por favor, dame esa salida. Hazme ser ese cristiano. Hazme, ¿verdad?, que sea ese cristiano que la gente pueda ver Cristo en mí, que pueda reaccionar realmente como un hijo de Dios. Nos acordamos de eso en nuestras peticiones. Nos acordamos, ¿verdad?, en esa constante comunicación que tenemos con Dios, con el orar. Si lo practicamos, hermanos, se vuelve automático. Se vuelve, ¿verdad?, algo que sabemos que debemos de hacer, que debemos de pedir. Pero si en nuestro hábito no está, hermanos, el orar, por no entrar en tentación, por no caer, ¿verdad?, día con día, pues sabemos, ¿verdad?, que no lo podemos lograr. Primera de Tesalonicenses 5:17, versículo muy conocido que aún los niños, ¿verdad?, lo dicen: orad sin cesar. Recomendaciones, nada nuevo. Simplemente, hermanos, la pregunta ¿es mi hábito hacerlo? Cuando me levanto, cuando voy a comer los alimentos, ¿qué es lo primero que está en mi mente? Le mencionaba, ¿verdad?, a los hermanos de la congregación de Vinton, ¿verdad?, cuando estaba allí con ellos, les decía: hermanos, cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos para empezar nuestro día? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Le dedicamos ese primer tiempo, esos primeros minutos, esa primera hora a Dios? ¿O nos vamos simplemente, ¿verdad?, al diario vivir? Pues me tengo que levantar, tengo que sacar al marido, a la esposa, ayudarle con los niños, vamos a ir a la escuela. ¿Qué es lo primero que hago cuando me levanto? Y la razón que mencionábamos eso, hermanos, era porque hablábamos sobre el crecimiento, sobre el ser más espirituales, sobre el estar más empapados de la palabra de Dios. Y lo que le mencionaba a los hermanos era: bueno, si eso nos hace falta, hermanos, pues lo primero que deberíamos de hacer al principio es leer la palabra de Dios, es orar, es hacer, ¿verdad?, darle ese tiempo a Dios al principio de nuestros días. ¿Por qué? Porque reflexionamos, hermanos, que cada uno, muchas veces, ¿verdad?, y no quiero decir que todos, pero algunos de nosotros, ¿verdad?, tenemos la costumbre de decir: nos levantamos para apagar, ¿verdad?, el despertador. Yo uso mi teléfono y lo digo: bueno, pues a ver qué dicen las noticias, ¿verdad?, el famoso Facebook. Vemos a ver qué, ¿verdad?, qué pasó durante la noche mientras que usted dormía, qué chismes, ¿verdad?, hay para leer. Bueno, si reflexionamos, hermanos, esos 5 o 10 minutos que estoy allí, ¿no podría aprovecharlos en leer la palabra de Dios? ¿En orar y tener constante comunicación, ¿verdad?, con mi Padre? Claro que sí. Pero es algo, hermanos, que dice: tengo que hacerme ese hábito, quitarme los hábitos malos y crear hábitos nuevos, hábitos buenos para mi vida espiritual. Porque todos los que estamos aquí, hermanos, cuando obedecimos, supimos la responsabilidad que estábamos obteniendo, la responsabilidad a la que nos estábamos entregando. Y una de esas cosas, hermanos, que nos está diciendo el versículo, dice: orad sin cesar. Hagámoslo. Es mandamiento, es requerimiento que todo cristiano debe de hacer. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 25 dice: hermanos, orad por nosotros. Nuevamente, ¿por quién vamos a orar? Por todos nosotros. Acordémonos, ¿verdad?, en nuestras oraciones por aquellos hermanos que van predicando la palabra de Dios en todo el mundo. Algo muy importante, hermanos, que debemos de reflexionar.
En nuestra vida regular no nos pasa nada por congregarnos aquí, ¿verdad? Porque las leyes de este país son extraordinarias y podemos estar aquí, ¿verdad?, reunidos. Pero hay lugares en el mundo, hermanos, donde hay cristianos que no pueden disfrutar de las mismas libertades que usted y que yo gozamos en esta tarde. Y la pregunta es, ¿nos acordamos de ellos? ¿Nos acordamos en nuestras oraciones por esos hermanos que son perseguidos? Que no los dejan, ¿verdad?, que no los dejan predicar, que no los dejan practicar alguna otra religión que no sea la que el país o el presidente o las personas en gobierno les exijan que hagan. Y eso, hermanos, yo lo aprendí de un hermano que cuando vivíamos allí en Deming, el hermano siempre pedía, ¿verdad?, y mencionaba, decía, por los hermanos de Vietnam, los hermanos de Chiara. Y yo decía, pues, ¿de dónde son esos hermanos, verdad? Yo no los conocía, pero el hermano ya tenía tiempo en el evangelio y hasta que él me explicó, ¿verdad?, dice, bueno, es que ellos no pueden. Ellos se tienen que esconder del gobierno. No los dejan, ¿verdad?, libremente practicar el cristianismo. Hermanos, nos acordamos por aquellos hermanos que están en esas tribulaciones. Hagamos ese hábito, hermanos, de pensar en más allá, ¿verdad?, de simplemente la congregación de Cherryland. Pensemos, ¿verdad?, en México. Pensemos en Europa, en Asia. Pensemos por esos hermanos y hagamos oraciones por ellos. El siguiente hábito, hermanos, es el hábito de estudiar. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, si mi hábito no es el estudiar la palabra de Dios, ¿cómo puedo utilizar bien las escrituras? Es imposible. Antes de pararme aquí enfrente, delante de ustedes, hermanos, les decía, ¿verdad?, la vergüenza, el estar aquí delante, el tener la vista fija de todos. En el trabajo, hermanos, me tocó tener que dar una explicación, tener que hablar, ¿verdad?, con las personas que están encargados, ¿verdad?, de todo el personal aquí en el valle. Era el número 1 y el número 2. Y uno de los compañeros de allí del trabajo me dijo, oye, ¿no tienes miedo? O ¿no te da miedo hablar en público? Y yo le decía, no, pues no, porque he predicado, he expuesto el evangelio. Hermanos, para mí es más, ¿verdad?, difícil predicar el evangelio que dar, ¿verdad?, una conferencia o una plática a otro ser humano regular. Y la razón es, hermanos, que cuando utilizamos, ¿verdad?, cuando estamos aquí enfrente, este versículo aplica a nosotros. Y la palabra de Dios nos dice, procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado. Que puedas realmente predicar la palabra de Dios. Que tengas ese estudio, esa inteligencia espiritual, dice, para que puedas demostrar cuál es el poder de la palabra de Dios. Para que la gente que te esté oyendo se pueda, ¿verdad?, fortalecer espiritualmente. Porque si no, las palabras son huecas. No tienen, ¿verdad?, esa fuerza, no tienen ese poder para hacer, ¿verdad?, que esa mente cambie dentro del ser humano. Hermanos, cada uno de nosotros debe procurar, dice, presentarnos a Dios. No solamente los varones, ¿verdad?, tienen ese privilegio de compartir la palabra de Dios. Las hermanas también, los jóvenes también. Todos tenemos el privilegio de ofrecer el evangelio. Y depende de ustedes, depende de mí, ¿verdad?, cómo yo, ¿verdad?, procuro con diligencia presentarme delante de Dios. Algo que les digo a mis hijos jóvenes es, yo no exigiría de ustedes algo que yo no he hecho. Y creo que lo vemos, ¿verdad?, en las escrituras con Cristo. Cristo, hermanos, no nos pide algo que Él mismo no haya hecho. Todos nosotros, ¿verdad?, los adultos, tenemos nuestra meta en decir, queremos ser más como Cristo. Y eso es bueno. Ustedes como jóvenes, va a haber muchas cosas que van a tener, ¿verdad?, que vencer en su diario vivir.
pero tienen que procurar ser como Cristo. Y no se los estoy diciendo, pues el hermano la tiene bien fácil, pues él ya está en su trabajo, ya pasó su juventud. No, yo cuando estaba joven, ¿verdad? También tenía los mismos problemas, los mismos compañeros, las mismas cosas que pasan ustedes. Pero aquí estamos. Lo que yo quiero exigir y lo que yo les pido es de que sean fuertes, de que se mantengan, ¿verdad?, como discípulos de Cristo. Que sigan, ¿verdad?, ese caminar, que no los tumbe nada. Habrá muchas cosas que los harán tambalear, pero ustedes depende cómo se presenten delante de Dios. Hermanos, nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro hermano en la mañana predicaba y decía, ¿conocemos realmente a Cristo? ¿Conocemos, ¿verdad?, a aquel que decimos ser discípulos de Él? Bueno, para conocerlo, hermanos, la Escritura nos dice, estudien la palabra de Dios. Conozcan más de mí. Procuren, ¿verdad?, crearse ese hábito, dice, para que por ellas encontremos el testimonio de Dios. Para que tengamos, ¿verdad?, esas mismas cualidades que Cristo tenía. Muchas veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué no soy, ¿verdad?, quizá más amoroso? ¿Por qué quizá no soy más paciente? Bueno, ¿qué tanto procuro estudiar? ¿Qué tanto, ¿verdad?, tengo en mi mente para ser más espiritual? Porque, hermanos, la verdad es de que todos, ¿verdad?, somos seres humanos. Todos somos seres humanos y todos tenemos quizá errores, deficiencias y demás. Y esa no es excusa. Entre más ocupemos nuestra mente en las cosas de Dios, menos tiempo vamos a tener para equivocarnos. Pero esa es la realidad. Si nosotros procuramos, ¿verdad?, hacer más cosas para Dios, menos tiempo tenemos tiempo para hacer cosas malas, para dejar que nuestra mente vague. Pero todo empieza, ¿verdad?, al principio decíamos de la oración. Tengo un momento libre allí en mi trabajo, en mi casa, cuando estoy entre clases, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo leer un versículo, puedo cantar. Hay muchas cosas que se pueden hacer en nuestra vida espiritual. Pero de todo depende, hermanos, qué hábitos nos hayamos hecho a través, ¿verdad?, de este tiempo como cristianos. Hermanos, el hábito de dar, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, ¿qué tanto nos hemos entregado más a Dios? ¿Cuánto más nos hemos entregado? ¿Cuánto más tiempo nos hemos dado a Él? ¿Estoy igual que hace 6 meses? Hace 6 meses quizá mi mentalidad era, bueno, Dios, espérame tantito, deja primero me desquito y luego te doy tiempo a ti. Hoy sigo pensando de la misma manera. Hoy mi corazón sigue siendo el mismo de hace 1 año, de hace 2. Tenemos que reflexionar en eso, hermanos. Tenemos que crearnos el hábito que dice aquí, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo. No es algo muy bonito un sacrificio vivo, hermanos. Nosotros, ¿verdad?, no estamos impuestos a ver los sacrificios que hacían, ¿verdad?, los judíos en el templo, que se mataban, ¿verdad?, los animales vivos. Muchas veces, ¿verdad?, oímos quizá de otras de la religión satánica que hacen sus cultos y que agarran animales y que los matan y decimos, ay, qué cosa tan más atroz, ¿verdad?, qué feo, qué horrible. Bueno, hermanos, en la escritura, en la Biblia, eso ocurría, pero había un propósito. Hermanos, dice aquí, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Quizá no sea muy bonito, ¿verdad?, el sacrificio que tengo que hacer, quizá no sea lo mejor, dice, pero es algo que tengo que hacer para con Dios. Presentemos nuestro cuerpo, hermanos,
¿qué tanto nos hemos dado hacia Él? ¿Qué tanto, hermanos, me he entregado más a Él? Hermanos, por último, el hábito de convivir. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, la comunión entre hermanos es sumamente importante. Y eso es algo que debo de tener yo como hábito mío. ¿Por qué? Porque decíamos, entre más nos juntemos entre nosotros, menos tengo oportunidad de juntarme con alguien que me va a corromper. Y eso es sumamente, ¿verdad?, importante, especialmente, ¿verdad?, para nuestros jóvenes. Quieren seguir, ¿verdad?, constantes, quieren seguir, ¿verdad?, adelante en el camino de Dios. Júntense con los viejitos. Van a aprender, ¿verdad?, mucho de las cosas de Dios. Pero si yo digo, no, pues mejor me junto con mis amigos de la escuela, pues son más a mi onda, ¿verdad?, nos la pasamos mejor. Lamentablemente, ¿verdad?, la Escritura nos dice que las cosas malas corrompen las buenas, ¿verdad? Así que la advertencia está allí. No es algo nuevo, no es algo, ¿verdad?, que no pueda pasar. Es algo, ¿verdad?, sumamente importante. Y dice, tengamos comunión unos con otros. Hermanos, hagamos el hábito de visitarnos, de ver cómo está, ¿verdad?, mi hermano, mi hermana. Hablábamos ahorita, ¿verdad?, que quizás no todos estemos a la misma, ¿verdad?, al mismo nivel espiritual. Pero ¿cómo me voy a enterar, hermanos, de quién está bajo de esa fuerza espiritual si ni siquiera lo conozco? Ni siquiera sé, ¿verdad?, cuál es, cómo está su vida, qué problemas, qué situaciones esté teniendo. Mientras que yo no me preocupe por los demás, hermanos, pues yo puedo estar muy bien. Pero delante de Dios, hermanos, ¿cómo estoy? Debemos de procurar, hermanos, hacernos ese hábito de convivir. Hermanos, por último, ya para terminar, hagamos hábitos que nos hagan crecer y que nos lleven, ¿verdad?, hacia la vida eterna. Nuestro versículo, 2 de Pedro 3:18, nos decía: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, dice, creced. No nos estanquemos. Estos cuatro hábitos, hermanos, que vimos, son bases, son cosas, ¿verdad?, bien bajas. Cosas que podemos, ¿verdad?, el fundamento que podemos seguir, ¿verdad?, creciendo. Procuremos, ¿verdad?, con diligencia atender las cosas de Dios, para que no nos estanquemos, hermanos, ya sea en la primera o en la segunda rama, sino que seamos, ¿verdad?, en vez de esa cuarta, quizá ya, ¿verdad?, un árbol bien fructual. Hermanos, amigos, jóvenes, les doy gracias, ¿verdad?, por su atención. Espero, ¿verdad?, que algo que nos hayamos dicho, ¿verdad?, en esta tarde, un versículo que hayamos visto, pues sea importante, ¿verdad?, para nuestras vidas. Algo que quiero compartir con ustedes es el día de ayer, ¿verdad?, un amigo del trabajo, una de sus niñas, ¿verdad?, tenía una playera y la playera decía: en un mundo de caballos, sé un unicornio. Y yo me puse a reflexionar y dije, bueno, ¿cómo que en un mundo de caballos seas un unicornio? Bueno, dice que seas diferente, que seas esa única persona. Hermanos, Cristo, Dios exigen la misma cosa de nosotros. Nos dicen, sean la luz del mundo. Dice, sean la sal de la tierra. Joven amigo, que no le importe ser diferente. El ser diferente es bueno. Algo que yo aprendí, hermanos, fue en el trabajo. Ahí por lo regular a todas las personas les gusta, ¿verdad?, tomar un poquito más, ¿verdad?, de lo regular, que dice, bueno, toma, y otros se ponen bien graves, ¿verdad? Bueno, la mayoría se ponen bien graves. Hablando con ellos me decían, ¿verdad?, y esto no es para decir, pues el hermano qué bueno, ¿verdad?, qué bueno es. No, es simplemente, ¿verdad?, algo que tiene que ver con lo que Dios nos está exigiendo y con el crecimiento. La palabra en el trabajo, hermanos,
los compañeros estaban hablando y se hizo un comentario y dijeron, yo no puedo confiar en alguien que no se tome una cerveza conmigo. Y dije, bueno, pues está bueno, ¿verdad? Así lo dejamos. Antes de venirme para acá, para el valle, hermanos, me tocó ir a despedirme. Ese compañero estaba allí, al punto que se puso grave, ¿verdad? Terminé, hermanos, manejándolo hacia su casa. Y algo muy importante de esa conversación, hermanos, fue que en el camino, ese compañero me dijo, ¿sabes qué? Dice, cuando yo te conocí, dice, yo dije, no puedo confiar en alguien que no se tome una cerveza conmigo. Dice, y mírate tú en esta tarde, dice, en esta tarde, manejándome a mí, dice, hacia mi casa. Hermanos, aunque todos los demás lo hagan, joven, aunque todos los demás vayan por ese mismo camino, cada uno tiene nuestra decisión en cuanto cuánto quiere crecer y cuánta dedicación queremos para con Dios. En todo lo que hagamos, hermanos, aunque seamos diferentes, podemos ser únicos, podemos ser hijos de Dios. Tenemos la fuerza, tenemos esa fe, simplemente depende de ustedes, de mí, si queremos hacerlo. Les doy gracias por su atención. Vamos a dejarle lugar al hermano que tiene el himno de invitación y así continuaremos con este servicio. Gracias.